Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que no están tan viejos como para no ver películas en el YouTube los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre El misterio del rostro pálido de Juan Bustillo Oro. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Somos Fernando Sefink y Paquito Rodríguez, y nuestro gusto es la comenta, la conversación, el debate sabrosón sobre nuestra pasión, el séptimo arte. En esta ocasión, el tema de nuestra tertulia es el misterio del rostro pálido, una cinta de horror mexicana de la década de los años 30, dirigida por el mismísimo Juan Bustillo Oros, que un año antes colaboraría con Fernando de Fuentes y Jorge Peset en el guión de El fantasma del convento de 1934. Esta película la discutimos durante nuestro evento anual Helltober Resurrection en el episodio 35 de esta misma temporada, que es la cuarta. Y sí, no, sin querer ya estamos haciendo otro Helltober, pero no, es un evento aislado. En ese mismo año de 1934, Juan Bustillo Oros dirigiría Dos monjes, con un guión coescrito con José Manuel Cordero, otra historia de horror con tintes góticos e impresionistas, como ya lo comentamos en ese mismo episodio 35. El cine mexicano estaba compitiendo con el español y el argentino por el mercado del cine hispano, contienda que termina ganando cuando Fernando de Fuentes descubrió el género de comedia ranchera con Allá en el Rancho Grande en 1936, pero en un periodo de experimentación, intentando crear su propio nicho e inspirados por la Universal y sus monstruos, Juan Bustillo Oro se pone a la tarea de hacer cine de horror basado en los tropos populares mexicanos de los cuentos de brujas. Pero en El misterio del rostro pálido va a intentar algo diferente, distanciándose de sus cintas que apenas un año antes habían marcado los estándares de lo que sería el cine de género en México. Por lo menos durante las décadas por venir, queriendo o sin querer, el director inventó el cine mexicano de científicos locos, que en mi experiencia encontró su máximo ápice de popularidad, su máximo nivel, perdón, de popularidad con las películas de luchadores, pero eso ya, para eso faltan todavía muchos años. Esta película nos relata, me refiero al misterio del rostro pálido, nos relata la tragedia de Galdino Forti, que es interpretado por Carlos Villarías, un doctor que trabaja en secreto con pacientes que tienen una enfermedad misteriosa y a los que no podemos ver nunca. Solo los podemos escuchar detrás de una puerta. Su único asistente es su propio hijo, Pablo, encarnado por el actor Joaquín Busquets, quien le demuestra en todo momento admiración y lealtad incondicional y abandona sus estudios de violín para ayudarlo en el secreto proyecto. Quizá el único punto de desacuerdo entre los dos es el amor que éste profesa por Angélica, la actriz Beatriz Ramos, quien es hija de unas amistades y que al quedar huérfana es criada por el doctor Forti. Pues vaya, como si fuera una hija más. Y quien que está, perdón, en la encrucijada de amar a Pablo como hombre y a Galdino como padre.
La película se divide en dos episodios. El primero que narra la llegada del doctor Montes, Miguel Arenas, y su hijo Luis, el legendario René Cardona, el patriarca de los Cardona, que se oponen a un opaco y secreto viaje cuyo proceso, ha dejado a Pablo enfermo y agotado y que ha suspendido indefinidamente la boda entre este y Angélica. El segundo capítulo nos lleva 8 años después de este misterioso viaje y con el regreso del doctor Forti. Este trae el anuncio de la supuesta muerte de Pablo. Con el doctor llega un nuevo asistente, Crescencio, Abraham Galán, el actor, y una ominosa figura que se esconde en las sombras y que toca con el violín las melodías del difunto Pablo. ¡Ándale! ¡Chan, can, chan! Naturalmente, Angélica ya está comprometida con René porque esperó 8 años a Pablo que no regresó y pues ahí ese es el melodrama, ¿no? Las notas de violín de este fantasma que se esconde en las sombras con una máscara pálida, le recuerda a Pablo y ella dice que es el fantasma de Pablo. Bueno, todas esas historias, ya saben ustedes cómo es el género, ¿no? Bueno, pues cuando conversamos de otras películas de horror mexicano en este programa, porque ya llevamos varias, mencionamos algunos tropos que podemos identificar con facilidad, como el fervor religioso, la presencia de poderes de ultratumba que existen sin explicación y que se manifiestan en un mundo para el que son naturales. Pero en esta ocasión, insisto, tan solo un año después de estrenar Dos monjes y el fantasma del convento, el polifacético director chilango decide hacer una película que rompe todos estos esquemas. Al principio podríamos pensar que será pan con lo mismo, porque pues el diseño de producción insiste en los mismos clichés del impresionismo que estaban tan de moda en la época, la escenografía, que fue responsabilidad de Carlos Toussaint, con quien había trabajado en Dos monjes y también en Monja casada, virgen y mártir de ese mismo año 1935, también se perciben elementos del Art Deco que le dan un tono teatral, que era muy del gusto del director y que para algunos críticos pues parece una película sobre dialogadas, tiesa, pero que a la luz de los años me parece un rasgo hasta meritorio, porque la hace destacar en la historia, me refiero a la historia del cine. Si bien no deja de ser cine de género comercial, de rango limitado si lo comparamos con El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes, que también se estrenó un año antes, en 1934. Oye, ¿qué año ese de 1934 para tener producciones históricamente relevantes? Pero también podemos compararla con el mismo Bustillo Oro, porque Dos monjes es una película histórica, ya fue restaurada y todo. El mismo Bustillo Oro reconoció que quizá fue un error, y se refiere a la producción Art Deco impresionista. Él lo que quería, su intención artística, era alejarse del caserón antiguo de cuento de brujas de las cintas anteriores, que en sus propias palabras le parecía un lugar común, y él prefirió un estilo moderno para que pareciera laboratorio, para que pareciera el lugar donde una persona hace estudios científicos. Eh, pues para algunos críticos como Emilio García Riera, la película es fallida y que solo tiene relevancia por la significación histórica. A mí me parece que sí es muy importante estos cambios que hace y me parece que es una película que se atrevió a romper un esquema que ellos mismos se habían inventado un año antes. Pues le fue muy mal en taquilla a la película y de hecho cuentan que solo fue estrenada en un par de salas menores, creo que fueron 8 salas en la Ciudad de México, que no hubo publicidad, que no se anunció por ningún lado, y pues
una película que casi desaparece en el tiempo. El guión, como ya lo mencioné antes, se aleja de la típica historia de sustos truculentos, de ambientes folclóricos, macabros, y crea un nuevo espacio en el que el personaje principal es un científico, lleno quizá de buenas intenciones, pero a quien el trabajo y la obsesión arrastran a la locura, que es uno de los grandes temores del siglo XX, porque la ciencia está avanzando a pasos agigantados, pero al mismo tiempo que avanza a pasos agigantados, pues todavía la ética de los científicos está en pañales y hay cosas que son reales y que son aterradoras. Todavía no era la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica, imagínense, pero ya empezaba a haber cierto resquemor hacia el científico y pues sí, en el siglo XXI todavía tenemos gente que le teme y le tiene fobia a la ciencia, pues imagínense en 1935. Y bueno, pues en este caso yo siento muchas similitudes con el Frankenstein de Mary Shelley, o por lo menos al principio, porque hay elementos del romanticismo y del gótico confesos por el propio director. Esta historia de la mujer enamorada, del hombre deforme, bueno, estas cosas ahí están, pero hacia la segunda mitad de la película, aunque sigue teniendo esos elementos, no digo que no, pero toma otro camino, porque al principio tú sientes que es así como una historia del científico loco creando, pues con esto de que van a un cementerio y entierran cadáveres y tú no sabes, y parece como Frankenstein, pero no, al final se revela una sorpresa que no voy a arruinar porque me parece que eh, vale la pena ver la película y que vale la pena llegar sin spoilers, pero ese final no es revelador o sea, no es sorprendente porque te revele algo muy, muy, muy grande, sino porque es una sorpresa atípica para la época. Su respuesta no es mágica. El misterio no se resuelve con, con respuestas de ultratumba. Por el contrario, descubrimos que todo tiene una explicación racional. Todo lo que nos hemos construido es en la cabeza es culpa justamente de esos tropos a los que estamos acostumbrados y la película no es una película típica. Eso a mí me pareció muy relevante. De hecho, mi esposa Carolina, nuestra productora ejecutiva, pues ella adivinó luego, luego el final, y yo me caí gordo porque siempre le adivina y siempre le atina. Entonces, ella es como un pre-spoiler. Ella tiene precognición spoilerera, entonces ya sabes que sí le va a atinar porque la mayoría de las veces lo hace. Y ella se dio cuenta de todos los datos, de la información que te dan para entender, para que la sorpresa sea justificada. Sin embargo, pues sigue siendo una película de época, sigue teniendo un montaje muy lento, sobre todo que tuve la desgracia de ver una versión pirata en YouTube porque no está disponible en ninguna plataforma. En la única plataforma en la que se anuncia, que es Movie, se anuncia, pero dicen, está en nuestro catálogo, pero no está disponible. Entonces, no hay una versión eh, digna, ¿no? Como si la hubo de las otras que ya fueron restauradas. Yo supongo que sí está restaurada donde está en Movie, pero que es una película que no es muy popular y que no está en el catálogo todavía o que solo la sacan para momentos especiales. Y bueno, esta es una recomendación de mi papá, perdón, resulta que pues él es una enciclopedia viviente del cine nacional, les decía yo en otros capítulos que pues él vivió este cine, aunque esta película es 10 años antes de su nacimiento, ¿no? Pero él me contó que sus papás hablaban mucho sobre esta película. Si mi papá nació en el 45, por lo menos habían pasado 15 años desde su estreno. Bueno, 10 años cuando él nació, pero para que le entendiera a mis abuelos, ponle que tuviera 5 años, entonces por ahí de los años 50, mis abuelos todavía recordaban el misterio del rostro pálido y tanto que mi papá se le quedó la película grabada en la mente. Y pues bueno, ya casi casi nos volvemos el show de los cinéfilos octogenarios, pero pues el cine clásico mexicano también me marcó de niño, así que yo digo que sí cuenta.
¿Tú cómo viviste la película, Fernando? Bueno, esta ya no la viste hace poco como yo. Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Yo en lo personal viví la película de manera vertiginosa, es decir, apenas ayer la vi anoche la vi al igual que Paquito, la vi así en esa versión pirata en YouTube que tiene una mala imagen, un mal sonido. Eh, y por supuesto, este suceso, el hecho de que hayamos visto esta película fue por recomendación de Don Cuauhtémoc, el papá de Paquito. Debo decir que fue una gran recomendación, debo decir que es una muy buena película que entra perfectamente en tono con la película que reseñamos y que comentamos en nuestro especial de Helltober, El fantasma del convento de Fernando de Fuentes. Es notorio que se hizo, que es notoria que Fernando de Fuentes eh, estaba de alguna manera relacionado con el director de El misterio del rostro blanco, y ambos tienen como que las mismas influencias. Sin embargo, como ya nos mencionó Paquito, esta película no nos maneja un terror gótico, no nos maneja un terror de casas embrujadas, ambientes rurales, como un monasterio en el medio de la nada, del bosque. No, esta es una historia con una ambientación más actual, no es una película de época. Eh, entonces, como que trae el horror a un plano moderno, por así decirlo. Y como bien dice Paquito, inaugura el género de los científicos locos mexicanos. Pero me gusta muchísimo la estructura que maneja la película. Si bien es cierto que es muy verbal, la trama se desenvuelve a base de diálogos que a veces podrían resultar sobreexplicativos en nuestras épocas, pero que en 1935, a mi parecer, estaban perfectamente bien escritos para que se transmitiera de manera efectiva la historia. Y me gusta mucho que hay momentos en donde es evidente una vez más la influencia del expresionismo alemán en algunos decorados, con estos escenarios art deco, que transmiten un estado mental de locura por parte del personaje del científico loco. A mí me parece muy interesante, por un lado, esto, que sigamos viendo influencia del expresionismo alemán en el cine mexicano de terror de la época de 1934, y la trama me parece muy interesante. O sea, me parece que es una historia interesantísima. Como bien dice Paquito, al mero comienzo vemos lo que está pasando con este doctor, este científico y su hijo. Vemos que se les están muriendo los sujetos de estudio, por llamarles de algún modo, y el doctor emprende esta travesía y convence a su hijo de que tiene que ir y tiene que dejar a su prometida. La tiene que abandonar por un tiempo porque es importantísimo que su hijo, que es realmente su compañero de trabajo, su hijo es realmente quien entiende el trabajo que están haciendo.
pues es lo natural que su hijo sea quien lo acompañe en este viaje. Pero me parece súper inteligente, súper ingenioso la manera en que te manejan, pues básicamente el misterio del viaje, porque no te pueden decir a qué van, porque esa es una sorpresa que viene, que está reservada para el mero final de la película, para el tercer acto, para el clímax. Entonces no te pueden decir a qué van, pero pues el doctor nos dice, es que es una misión muy importante y el hijo no puede faltar. Entonces hasta le da a su amigo y colega su testamento y le dice, si dentro de 5 años no volvemos, tú ejecuta mi testamento. Entonces, pues, la prometida de su hijo, pues se tiene que quedar esperando y el doctor recurre, me parece interesantísimo este personaje porque por ahí en algún lugar leí que, que el personaje se parece, o más bien el actor se parece a Bela Lugosi. Y debo decir que yo sí le encuentro el parecido, incluso en sus gesticulaciones, pero también en sus facciones. Y por supuesto, me recuerda al personaje de científico loco de Bela Lugosi en la película de La novia del monstruo de Ed Wood. Me parece muy similar. Yo veo un personaje muy parecido y veo a un actor que se le parece muchísimo a Bela Lugosi, que por supuesto encarnó a Drácula unos poquitos años antes. Entonces me parece interesante que algunos lo hayan comparado con Bela Lugosi. Porque sí me parece que se parece físicamente y yo creo que la película está muy bien construida en el sentido de transmitir la locura del personaje. O sea, y la manera en la que manipula a todos a su alrededor. Porque cuando Elena, la prometida de su hijo Pablo, le dice, no te vayas, no te vayas, el doctor la convence de hacer un sacrificio y de dejar ir a Pablo al viaje porque le dice, yo te crié como si fueras mi hija, tú vives conmigo desde que eras una niña, yo te he dado todo. Y recurre al chantaje emocional para obligarla a no poner objeción, a dejar que su hijo se vaya con él. Entonces, como dice Paquito, la historia se divide en dos. De repente hay un salto temporal, 8 años al futuro, y resulta que ya Elena ya tiene otro cuasi novio, se ha estado viendo con el hijo del otro doctor, del colega, eh, pues están enamorando, básicamente están enamorados. Entonces, pues después de 8 años que Pablo no volvió, pues me parece natural que Elena se haya enamorado de Luis, que es el hijo del otro doctor, y que básicamente se hacen novios, y en eso es cuando regresan el doctor. Bueno, ya no voy a continuar hablando sobre la trama porque, como bien dice Paquito, es una historia que vale la pena ver sin que te arruinen el final, pero verdaderamente es sorprendente. A mí me gusta mucho la estructura. Es una estructura, en cierto modo, sí es una estructura tradicional de 3 actos. Tiene una presentación muy convencional de primer acto y un desenlace muy convencional de tercer acto. Sin embargo, lo que está en medio, lo que se le podría considerar el segundo acto, es muy ingenioso. Me parece que tiene una estructura atípica con este salto temporal de que ya pasaron 8 años
y que de repente regresa el doctor, y comienzan a suceder situaciones que parecen ser sobrenaturales, situaciones que parecen ser del más allá, pero como bien dice Paquito, esta es una historia de terror diferente. Es una historia de terror sin afán de arruinar el final, pero es una historia que nos maneja una cuestión más realista, entre comillas, pero que no recurre a lo sobrenatural, que al final todo tiene una explicación perfectamente racional, pero no por esto deja de ser sobrecogedor el desenlace de la historia. Y me parece una película muy bien filmada, muy bien actuada, que te atrapa desde el principio, porque tiene esta premisa súper interesante desde que dicen vamos a emprender este viaje y, y es importantísimo. Y entonces, pues es una película que te engancha desde un comienzo y te va dando sorpresas. A mí eso me gustó muchísimo, que tiene sorpresas y sorpresas de la trama. eh, yo en lo personal también llegué a imaginarme un poquito por dónde iba el final. No puedo decir que predije en qué iba a terminar, pero sí más o menos como que siento que hay bastantes detalles, como dice Paquito, que te dan una pauta para más o menos imaginarte por dónde va a acabar la cosa. Pero bueno, este es el momento de devolverle el micrófono a Paquito. Gracias, Fernando. Fíjate que qué bueno que mencionaste lo de Bela Lugosi. Yo lo tenía guardado para esta segunda participación, pero resulta que justamente Juan Bustillo Oros contrató o buscó a Carlos Vallarías para esta película porque se parecía a Bela Lugosi. Y ese parecido no es gratuito porque él interpretó en 1931 el papel de Drácula en la versión castellanizada de Drácula de la película de Lugosi. En el mismo episodio que mencionamos hace rato, en el 35, me eché toda la historia de este curioso fenómeno de los 30, cuando ya había cine hablado y cuando el problema de los intertítulos y de la gente que no sabe leer, y bueno, todo esto ya, si quieres saber más, busquen el episodio 35, si acaso no lo han visto aún, pero resulta que pues la versión que filmaron de Drácula en español, la versión castellana de esa película, pues él interpreta a Drácula. Y efectivamente está peinado y actuando imitando a Bela Lugosi. Ese es su gimmick, digamos. Hace muchas películas y algunas en el extranjero, incluso hace una italiana, no recuerdo ya bien el título, pero me parece que era algo así como el de Camerón, algo así. No la película de Pasolini, otra, una anterior, pero este actor, pues, tenía ese gancho, ¿no? De que era como el Bela Lugosi mexicano. Y sí, efectivamente, el personaje del científico loco, que no lo inventamos en México, pero este es por lo menos el primero que yo he visto en cine mexicano. Si alguien nos quiere desmentir, nos va a hacer muy felices pasándonos el dato original, ¿no? Hasta donde me dio la investigación a mí y hasta donde me dio la bibliografía, es la primera película de científico loco que hay en el cine mexicano, ¿no? Muchos años después, lo vamos a volver a ver, como les decía, en el cine de luchadores se daba mucho, y hasta en la comedia, porque yo he visto películas de Tintán, que es comedia horror, y también ahí salía el científico loco, el que hacía monstruos o despertaba momias, o ese tipo de, de tropos, ¿no? Y hay muchos elementos que vamos a ver de ahí, de esta película. Es una película seminal. Ahora, yo insisto que esta es especial porque rompe esquemas y sobre todo, pues que durante la película tú estás creyendo ver
una típica película de miedo y estás esperando el fantasma, estás esperando el monstruo, ya sospechando de fuerzas mágicas o de muertos vivientes y pues poco a poco la película te va dando contra la pared. A mí me parece que eso es algo sumamente relevante y que merece ser reconocido. Sobre todo, pues Juan Bustillo Oroz es un director, guionista y productor que no hizo una sola película, él siempre fue director de género, pero hizo de muchos géneros. Él se atrevió a hacer cine de melodrama, adaptaciones literarias, él hizo comedia, él no se casó con un solo género, y eso es algo que también podemos decir de Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes, aunque su trilogía de la Revolución es probablemente la más famosa de toda su filmografía, también hizo películas cómicas como Ya en el Rancho Grande, que ya lo mencioné muchas veces, pero porque es muy importante la película, y hasta hizo dos versiones de Ya en el Rancho Grande. Y también hizo películas de horror, y también hizo películas góticas, hizo de mucho tipo de cine. Estos directores que son los que están construyendo ese cine mexicano que se va a convertir en el cine de la época de oro, la famosa época de oro, que justamente es producto de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. Pues todo se lo deben a ellos, a estos primeros picapiedreros que pues empezaron en el cine mudo y que sacaron películas como Santa, como Dios y Ley, y que fueron construyendo el cine mexicano. Cuando vemos las películas de Cantinflas, las primeras películas de Cantinflas, como Así es mi tierra, por ejemplo, donde él todavía ni siquiera era el protagónico y sale Antonio Refrausto, este tipo de cine, ya vemos un cine mexicano hecho, un cine mexicano formado, y le deben muchísimo a estos directores. Son nombres que pues, merecen reconocimiento y respeto. Por otro lado, el cine mexicano de horror, pues nos ha ido dando varias sorpresas, Fernando y a mí. Yo conocía pocas películas, llegué a ver a Lon Chaney en una película mexicana, haciendo el papel que lo hizo famoso, no haciendo un hombre lobo en cine mexicano, pero pues creo que vale la pena seguir escarbando y seguir buscando a ver qué nuevos eh, tesoritos podemos desenterrar. Yo personalmente le agradezco a mi papá, que pues es el causante de esta adicción que tengo por el cine, que me siga dando sus recomendaciones y aquí seguiremos pues estudiándolas, ¿no? Espero que estemos a la altura del reto. Por lo pronto, pues aprovecho este espacio para invitarlos a comentar en nuestro canal, a suscribirse, a ponerle me gusta al video si acaso les pareció relevante, pero sobre todo me gustaría que nos dejaran un comentario y que nos digan qué opinan, qué aprendieron o con qué ideas no concuerdan, porque esa es una de las partes más divertidas del diálogo, compartir, recibir de los demás y construir a partir de los datos que nos compartan. Nosotros no pretendemos ser especialistas o, o ser más especiales o más importantes que nadie, simplemente compartimos lo que sabemos y lo que nos gusta y nos gustaría también enriquecer con lo que ustedes nos puedan compartir. Fernando, te devuelvo el micrófono y quisiera ver si nos puedes compartir tus comentarios finales, por favor. Muchas gracias, Paquito. Yo quisiera concluir, pues nada más diciendo que a mí me parecería interesantísimo que se hiciera un remake del misterio del rostro pálido, porque la película está muy lograda, está muy bien hecha, se puede ver hoy en día,
para nosotros los cinéfilos que nos gusta mucho el cine de terror mexicano de antaño, pues es muy valioso que la película esté restaurada y que la pudieran hasta reestrenar en cines o reestrenar en plataforma, en este caso en Movie. Pero, pues como bien sabemos, para el gran público, para el público joven, pues no es una película atractiva en lo absoluto y me parece que está interesantísima la historia como para que la volvieran a adaptar. O sea, el personaje del doctor Forti es emblemático, eh, es bastante entrañable en el sentido que pueden ser entrañables los villanos. Y toda esta como mitología que nos muestran al mero comienzo o cuando termina el primer acto y el doctor Forti con su hijo se van al viaje y que llegan a un punto al punto donde ya los demás personajes no cruzan. Ese punto donde les dicen, nosotros los traemos hasta aquí, si quieren aquí pueden dormir, les damos comida, pero nosotros ya no los acompañamos más allá, porque ahí está la tierra de los rostros pálidos, de donde no se regresa, y si se regresa con el rostro pálido y eres un muerto, como una especie de muerto en vida. Y cuando termina la película, todo esto cobra un sentido perfectamente claro que nos sorprende, pero en el momento de la película en donde nos están brindando esta información, que todavía no llega a la mitad de la película, que todavía falta trecho, falta camino por recorrer, que todavía faltan varias escenas y varios momentos en donde pensamos que sí hay fantasmas, donde pensamos que sí hay elementos sobrenaturales, que entonces me parece esta mitología que maneja la película de la tierra de los rostros pálidos, a donde no se debe ir, el punto hasta donde llegan algunos que ya no se atreven a ir más allá, y que el hecho de que el doctor Forti y su hijo Pablo se adentran en la tierra de los rostros pálidos y en efecto regresan, me parece interesantísimo. No sé, me parecería como interesante que existiera un remake de esta película porque me parece que tiene una mitología y unos personajes que hoy en día resultarían muy atractivos para los aficionados más jóvenes del cine de terror. Pero, y por último, quiero decir que me parece interesantísimo el dato que nos aporta Paquito y que yo definitivamente no lo sabía, que este actor que interpreta al doctor Forti fue quien interpretó a Drácula en la versión en español, la versión mexicana de la película de Todd Browning, que como ya nos explicó bien Paquito en un capítulo de Helltober, cómo se filmaban en la mañana la película en inglés y en la tarde la película misma, las mismas escenas en español. Yo no sabía que este actor había interpretado a Drácula, pero es súper lógico, es súper, ahora todo tiene sentido, se parece muchísimo a Bela Lugosi y también tiene mucho sentido que su interpretación del Dr. Forti y su caracterización también estén tan parecidas a Bela Lugosi, porque ahora que Paquito nos dice que es intencional, pues cobra todo el sentido. Y por último, quisiera decir que sí, que como bien dice Paquito, hasta donde nosotros sabemos, esta película inaugura el género de científico loco en México, pero este tropo, este tipo de personaje, este estereotipo, o no, más bien tipo,
este personaje del científico loco, formaría una parte como esencial en el cine de ciencia ficción y de aventuras, de luchadores, de terror y de ciencia ficción en el cine mexicano. Ha sido una tradición bastante, a mi parecer, bastante interesante el papel del científico loco en el cine mexicano de género. Y con esto concluyo mi participación y le mando un abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, un agradecimiento por permitirnos tomarnos este tiempo para grabar y un abrazo a Mario Humberto, el hijo de Paquito y de Carolina. Esa es mi participación final, Paquito. Gracias, Fernando. Bueno, yo nada más quiero terminar esto diciendo que ya tenemos una tarea. Bueno, yo ya me llevo esa tarea de buscar a ver si puedo ver esa película de Drácula, la versión en español. Estaría genial comparar las dos, ¿no? Yo vi la de Bela Lugosi hace muchos años, pero no tenía yo, no tenía este dato. Y aparte, también, ay, pues quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a los sospechosos comunes, a todos esos que nos han brindado la oportunidad de compartir con ellos esta conversación, que nos escuchan mientras lavan los platos, mientras barren, trapean o mientras andan viajando en el coche. En particular, pues hay unos nombres que destaco, por ejemplo, a Briseidi Torres y a su hermosa familia, a Omar, siempre nos pone like ya de en automático. Yo ya no sé si nos escuchas o no, pero es el primero que nos pone like en Facebook. También le mando un saludo a Fernando Rivero, que es de los que más me comentan, a Abraham González, que ese sigue ostentando el récord de comentarios en YouTube, aunque el día de hoy, claro, esto lo estamos grabando a principios de noviembre, pero creo que ya sale casi en diciembre, pero hasta ahorita no ha comentado nada, ya me la debes. Vamos a ver cómo nos va para cuando se estrene este capítulo, que es casi en diciembre. También quiero agradecerle a Carolina González Palazuelos, que me ha dado el tiempo y la oportunidad de grabar, editar y subir este programa. Para ella es un esfuerzo y un esfuerzo que yo agradezco. Y también para Marito, mi hijo, que aquí lo tengo en mis brazos y que forma parte de este programa, por lo menos haciendo lo más interesante, porque mientras estoy aquí platicando con ustedes, estoy verificando pues de que no se mate, porque parece que ese es su propósito en la vida, es terminarla. Tengo que estar detrás de él todo el tiempo. Agradezco a mi papá que nos escucha y que nos manda sus comentarios por WhatsApp. Y también le agradezco a Víctor Domínguez, a quien próximamente haremos feliz con otro episodio de la saga 007. Nuestro sueño de hacer 52 episodios en el año pues, fue demasiado ambicioso, pero ya estamos en el episodio 35, así que pues me parece que es no 39, perdón. Así que me parece que por lo menos estuvimos cerca. Probablemente terminemos en algo alrededor de 40 episodios, 40 y tantos episodios. Muchísimas gracias por escucharnos, por tenernos paciencia y yo los dejo con este cliché de siempre. Hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zeffing y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!